Sí. Bueno, muchachos, buenas tardes. Perdón por la demora, estaba en una reunión que tenía que concluir. Pero bueno, vamos a tratar de concluir o tratar de avanzar lo más que podamos en esta unidad 1. Y bueno, como ustedes recordarán directamente, estábamos trabajando sobre la parte de dispositivos de asistencia cardíaca. Ya vimos marcapasos y sus características en específico y estábamos hablando en la última clase de lo relacionado con el desfibrilador. Que básicamente habíamos dicho que este era un dispositivo de uso externo en situaciones de emergencia que lo que busca hacer es mandar una descarga eléctrica artificial que permita resetear a la mayoría de las células cardíacas en específico. Y lo que en último en lo que nos quedamos es directamente en esta diapositiva en donde se mostraba que para poder realizar la desfibrilación nosotros debemos de colocar los electrodos de manera correcta para poder hacer que la descarga eléctrica atraviese la mayor cantidad de células cardíacas presentes. Y que entonces en este caso, de ahí la importancia directamente que uno se ponga en un costado y otro se ponga directamente en la parte superior del pecho para así asegurar que nosotros la energía que pongamos entre los electrodos atraviese directamente la mayoría de las células del corazón. ¿Ok? Pues bueno, el día de hoy vamos a continuar hablando directamente del desfibrilador y vamos a ver si concluimos también la parte del cardioversor desfibrilador implantable, que como ya vamos a entender un poco el funcionamiento de marcapasos y de desfibrilador, pues era algo relativamente sencillo de analizar. ¿Ok? Pues bueno, muchachos, les recuerdo que si tienen alguna duda en particular, pueden levantar la mano y yo les cedo la palabra en ese momento, o simplemente pueden abrir el micrófono e interrumpirme para poder plantear sus dudas, ¿ok? Pues bueno, vamos a continuar. Entonces, en este caso debemos de entender que para poder realizar esta desfibrilación, debemos de tomar en consideración dos parámetros súper importantes para el éxito de esta acción. Entonces, esos dos parámetros son la fuerza de la descarga y la duración de la descarga. Entonces, en este caso, hablamos que en los desfibriladores la duración debe de estar entre los 3 y los 10 milisegundos y que los voltajes aplicados se encuentran en el orden de los miles de volts con corrientes en el orden de las decenas de amperes. Entonces, en este caso, nosotros estamos hablando que con esos valores de voltaje y esos valores de corriente vamos a poder estar trabajando en términos de energía entregada directamente en el dispositivo. Es decir, en los desfibriladores nosotros no ajustamos el valor de voltaje, no ajustamos el valor de corriente, sino lo que ajustamos es el valor de energía que nosotros vamos a estar aplicando. Y en ese sentido, nosotros debemos de entender que los desfibriladores comerciales manejan energías entre 50 y 360 joules. ¿Sale? ¿Qué significa esto? Nosotros debemos de entender directamente que el valor de la energía está relacionado directamente en términos del voltaje y la corriente que yo puedo suministrar en conjunto con las características del sistema. En este caso, el paciente, que me representa una impedancia. Y entonces, en ese sentido, yo puedo tener diferentes combinaciones de voltaje y corriente para un valor de energía particular. ¿Sale? Si nosotros entendemos en ese sentido en específico, perdón, déjenme regreso y observamos el puntero láser, aquí sí. Esta gráfica es una gráfica particular que me permite entender cómo es la relación fuerza-duración presente directamente en un desfibrilador, en donde nosotros tomamos en este eje las gráficas relacionadas de la corriente, de la energía y de la carga que yo puedo tener particularmente en el dispositivo, que la carga está relacionada con el voltaje, como ustedes deben de recordar, y en este yo ya tengo directamente la parte de la duración. Entonces, en este caso, debo de entender directamente que si yo quiero tener una duración muy corta directamente en el impulso artificial que yo quiero suministrar, para duraciones muy cortas en donde yo pueda alcanzar estos valores de energía aplicados, debo de tener en consideración que debo de tener un voltaje alto y una corriente baja. ¿Vale? Si yo estoy esperando que la duración de esto sea cada vez más larga, entonces en este caso se van a empezar a invertir los papeles y yo voy a requerir de una carga baja y una corriente, un voltaje alto y una corriente cada vez más baja. Y entonces en este caso este umbral B que nosotros observamos aquí simplemente me establece cuál es el valor de energía mínimo que yo debo de requerir directamente para poder generar esta desfibrilación.
y mantener esta relación siempre positiva. Si yo quiero impulsos de corta duración, probablemente voy a requerir un voltaje bajo y una corriente alta para tener suficiente energía. Y si yo quiero tener una duración más grande, esta duración más grande va a requerir de una mayor carga, de un mayor voltaje, pero con valores de corriente mucho más bajos para no causar daño en el paciente. Y sobre esta misma relación en específico se contempla también el resultado de la energía que yo estoy suministrando. Para valores cortos de duración de mi impulso eléctrico, donde yo tengo poca carga directamente del dispositivo, tengo que aplicar una alta corriente, pero esto me va a significar un valor de energía relativamente bajo. Entonces, usualmente, los que tienen duraciones cortas pueden ser los que tienen valores bajos de energía. Y cuando estoy hablando de una carga grande, ahí es en donde voy a tener un aumento considerable de la energía en específico. ¿Sí, Aldo? Disculpe, profe, es que me confundí porque creo que al principio repitió lo mismo para la corta y la larga, pero entonces... Sí, no, ahí me confundí yo. Aquí, esto de que estaba en términos de la carga, tómenlo ustedes como si fuera el voltaje, y la parte de la corriente es así, establezcan. Entonces, duraciones cortas, voltaje bajo, alta corriente, y esto me genera una energía relativamente baja, pero suficiente. Valores altos de voltaje implican una corriente baja, pero esto va a requerir de una mayor duración y entonces tengo valores de energía mucho más altos. Ok, muchas gracias. ¿Vale? Pues nada. Entonces, siempre tomemos en consideración estos dos parámetros en específico, muchachos, ¿ok? Ahora bien, esto no es lo único que hay que considerar. Los valores de fuerza y duración para una descarga van a depender en particular de algunas características en específico. Y estas son, número uno, las características intrínsecas de mi paciente, porque yo puedo encontrarme con que la desfibrilación se la tengo que aplicar a una persona con sobrepeso de 180 kilogramos, y entonces para que yo pueda tener una buena descarga sobre ese paciente, entonces debo de entender que debo aplicar mucha más energía porque esa persona tiene mucho tejido graso y el tejido graso no es un buen conductor. Entonces, en este caso, yo debo de aplicar mucha más energía para asegurarme de dar una buena desfibrilación. O caso contrario, tengo una persona muy pequeña, muy delgada, que casi no tiene tejido graso y entonces en este caso yo no debería de requerir tanta energía para poder desfibrilar al paciente. Entonces, en este caso, por eso hablamos directamente de las características de mi paciente, características intrínsecas. ¿Qué tanta impedancia puede tener ese paciente? ¿No? Y eso nosotros lo debemos de entender relacionado directamente con la complexión. Debemos de pensar también que la fuerza y la duración de la descarga va a depender del tipo de electrodos que yo voy a ocupar para su aplicación, si pueden ser superficiales, si son reutilizables o si tenemos un contacto directo en corazón, lo vamos a ver más adelante, y también del desorden cardíaco que nosotros vamos a tratar. Porque como ya hablamos al inicio de esta sección en específico, el desfibrilador normalmente se utiliza para la fibrilación ventricular, y esa seguramente va a ser un desorden cardíaco que requiera mucha energía, pero con el mismo dispositivo, con el mismo desfibrilador, este mismo equipo me puede servir también para corregir otras cardiopatías de alta frecuencia, como puede ser una fibrilación auricular o una taquicardia ventricular, pero para ellas muy probablemente yo voy a requerir menos energía, y entonces esto me habla directamente del desorden cardíaco que yo quiero estar tratando en específico. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los componentes de un desfibrilador? En términos generales, los desfibriladores requieren relativamente poca tecnología, porque debemos de entender que el diseño de los desfibriladores clínicos ha sido el avance de medicina, fisiología y tecnología, y lo que queremos es un dispositivo sencillo y que sea funcional. ¿Por qué? Por cada minuto que se retrasa la desfibrilación a una persona que está en presencia de fibrilación ventricular, se le va a estar teniendo una disminución en el porcentaje de sobrevivencia de 10% cada minuto. Es decir, que si nosotros nos tardamos 9 minutos en desfibrilar a una persona, las posibilidades de sobrevivencia son bajísimas. Si nos tardamos 10 minutos, ese paciente seguramente ya se murió. Entonces, en este caso, es imperativo que nosotros tengamos un equipo con una rápida carga y descarga y que además deba de ser compacto, ¿vale? Entonces,
Recordemos, el desfibrilador no es otra cosa más que una máquina de toque sofisticada. Te va a dar un super megatoque y ese megatoque está relacionado para poder desacoplar directamente todo el sistema de contracción eléctrica del corazón y restablecerlo. Entonces, en ese caso, debemos de pensar que los componentes deberían de ser pocos. Y en términos generales, si nosotros lo vemos como diagrama bloque, estos son los únicos componentes que debería de contener un desfibrilador. Debo de tener una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación debe de almacenar energía directamente en un punto. Hablamos de los 50 o 360 joules de energía que yo puedo almacenar. Debo de tener un control manual, un botoncito que me permita, una vez que ya está esto cargado, conectar directamente con el paciente y descargar. Y párenle de contar. ¿Sale? Entonces, una máquina de toques, pero bastante sofisticada. Sin embargo, estos bloques de energía son los que nosotros necesitaríamos cuando hablamos de un desfibrilador clásico. ¿Qué significa esto? Un dispositivo que solamente está tratando la fibrilación ventricular. Si nosotros quisiéramos un equipo perdón, más moderno que también requiera o que tenga la capacidad de poder atender otro tipo de cardiopatías, fibrilación auricular, taquicardia ventricular, entonces en este caso yo requiero de bloques adicionales. ¿Y cuáles son los bloques que ustedes creen que se deberían de agregar para poder tratar esas cardiopatías y que este desfibrilador funcione en modo de cardioversión? ¿Qué bloques creen que deberían de estar? Gerardo, ¿qué se te ocurre? ¿Para qué, perdón? No escuché Para bien. poder realizar la cardioversión. Un monitor de DSG, ¿Por qué? pues para ver cómo está funcionando el corazón, o sea, cómo está la fibrilación ventricular. Ver las ondas. A ver, Alfredo. Bueno, el monitor DSG para sincronizarlo con el pico R, ¿no? Para hacer la cardioversión. ¿Por qué? ¿Y por qué eso no lo necesitaríamos directamente en una fibrilación ventricular? Bueno, sabía que muchas veces se sincronizan con un marcapasos, por ejemplo, en caso de que el paciente tenga uno, para no quemarlo. Y en caso de que no tenga nada, ahí más bien la pregunta es, ¿por qué en la fibrilación ventricular no me serviría eso? Bueno, porque la fibrilación ventricular es con una mayor cantidad de joules, ¿no? No necesariamente. Las respuestas que han dado sus compañeros son ciertas. Lo otro que falta y que es opcional, entre comillas, que hoy ya es regla en cualquier desfibrilador comercial, es un monitor DSG y un sistema de sincronía. Y esto es lo que va a permitir directamente que nosotros podamos realizar el disparo sincronizado con el inicio de la onda R o al final de la onda P. Pero esto solo funciona para cardioversión, fibrilación auricular, taquicardia ventricular o alguna otra cardiopatía que tenga directamente una frecuencia cardíaca alta. Pero la respuesta a lo que yo pregunté de por qué con la fibrilación ventricular esto no es necesario es simplemente porque debemos de recordar que en fibrilación ventricular tenemos caos en el corazón. No hay una forma de onda que yo pueda monitorear. Hay contracciones por todos lados y hay un montón de picos. Entonces ahí lo único que me interesa a mí es descargar en cualquier momento, lo más pronto que se pueda. En cambio, en la cardioversión, en cualquier otra cardiopatía donde sí tengo todavía una morfología de la señal, sí tengo un patrón de contracción eléctrico del corazón bien definido, ahí sí puede ser peligroso que yo haga una descarga cuando a mí se me pegue mi regalada gana. Entonces, en este caso, los sistemas modernos sincronizan la descarga con
la señal de ESG que yo pueda estar adquiriendo de manera superficial. No dejo que mi usuario tenga el control manual del disparo, porque eso pudiera ser peligroso. ¿Sale? Particularmente hablando en términos de mi sistema de contracción eléctrica del corazón, fibrilación ventricular, ya sabemos que yo puedo tener contracciones y de repente se vuelve un caos. Ahí no me sirve de nada el ECG. Pero en otras cosas, taquicardia ventricular, todavía tengo una cierta morfología. Y acuérdense que si nosotros tratamos de analizar nuestro ECG tradicional, aquí yo no debo de poder disparar. Porque si por alguna razón yo tengo una taquicardia ventricular, que todavía hay un sistema de contracción eléctrica del corazón, va acelerado, pero hay morfología, y yo mi descarga en joules la llevo o la hago en el punto de una repolarización ventricular o en la onda T, ahí voy a generar yo una fibrilación ventricular, porque no le estoy dando chance a los ventrículos de relajarse y voy a generar un caos. Entonces, por esa razón es que para cardiopatías tan graves como estas, la parte del monitoreo de ECG y el sincronizador no me sirve de nada. Pero para otras en donde sí hay una forma de onda bien establecida todavía, sí es importante que yo me sincronice para evitar este periodo vulnerable de la onda T. ¿Sale? ¿Dudas aquí? Profe, entonces se tiene que sincronizar con el complejo QRS. Con el inicio de la onda R. ¿Sale? Para que no se pierda de nuevo esa sincronía que tiene directamente el corazón. Entonces, en este caso, mientras tú evites el periodo vulnerable, puede ser donde sea. Pero el sistema de sincronía, pues sí te permite detectar directamente dónde lo puedes hacer y entonces te ayuda directamente a encontrar el punto adecuado. El sincronizador puede ser que se trate de sincronizar con el inicio de la onda P si hablamos de una taquicardia auricular, de una fibrilación auricular, perdón, porque ahí es en donde está el problema y es en donde hay que despolarizar. Si hablamos de una taquicardia ventricular, se puede tratar de sincronizar con la onda R y entonces en este caso restablecer porque ahí es en donde se encuentra la problemática. Pero lo importante es que evitemos la zona vulnerable que es la onda T, ¿sale? La polarización ventricular. ¿Va? ¿Dudas? Y vamos a entender mejor ahora sí cada uno de estos componentes. Entonces, hablando particularmente de la fuente de alimentación, pues debemos de entender que los desfibriladores son dispositivos que se piensa deben de tener una característica de portabilidad, lo que implica que los desfibriladores deben de estar alimentados a través de baterías. Sin embargo, estas baterías deben de tener siempre su carga bien establecida y regularmente son baterías recargables. Por lo tanto, se pueden conectar a la línea. Pueden estar conectadas siempre directamente a un contacto en los hospitales. Por ejemplo, si ustedes han ido a un hospital y a lo mejor han tenido posibilidad de ver que de repente en algunos lugares se encuentra un carrito rojo, el carrito rojo es algo en donde debería de haber un desfibrilador. Y este carrito rojo, a lo mejor en donde se está almacenando o donde está disponible para que la gente lo ocupe, usualmente está cerca de un contacto para tener cargando siempre el desfibrilador. Y en el momento de emergencia se desconecta, nos echamos a correr con el carrito y aseguramos que el desfibrilador tiene una batería cargada suficientemente para que la desfibrilación funcione de manera adecuada. ¿Vale? Entonces, en este caso debemos de tener presente que se pueden conectar a línea, pero la fuente de alimentación en realidad es una batería recargable. Y en términos de baterías recargables, pues hay un montón de tecnologías, ¿no? Podemos encontrarnos aquellas que simplemente son las celdas recargables tradicionales como las que hemos visto en muchos otros dispositivos electrónicos, como estas, que es un arreglo de diferentes baterías o celdas en un arreglo en serie para poder tener el valor adecuado de alimentación y su punto de interconexión, y son tradicionales.
O podemos encontrarnos aquellas que ya son un poco más inteligentes y que en este caso te pueden mostrar información directamente de cuál es la carga que mantiene esa batería en ese momento. O incluso algunas otras que tienen la posibilidad de tener diferentes indicadores, así como si fueran los power banks que ustedes ocupan, para saber el nivel de carga o cuándo se está cargando o cuándo esta batería te puede decir que ya es necesario reemplazarla. Entonces, diferentes tecnologías se han utilizado, pero debemos de recordar siempre que la fuente de alimentación de un desfibrilador es la batería. Eso significa que el valor de la energía que yo voy a descargar a mi paciente nunca va a venir la de la línea, siempre debe de venir de una batería. ¿Ok? ¿Dudas aquí? Profe, por ejemplo, yo he visto desfibriladores en lugares públicos, no sé, como en algún parque o en algún centro donde se hace deporte. Ahí cómo lo hacen para saber, pues, en qué momento utilizarlo, porque, pues, no tienes monitor de ECG ni nada. No, Bueno, sí debería de haber. o sea, normalmente yo los he visto así nada más el desfibrilador. O tienes que conectar al paciente en sus derivaciones para saber el ECG. No, no, vamos a ver más adelante dónde están los electrodos, pero todo desfibrilador puede hacer la adquisición de ECG. Y ahorita vamos a ver, pero Bien. no comas ansias. Ahorita te enseño, no, o sea, ningún desfibrilador trae así como que los cables para que tú conectes una derivación y lo puedas monitorear. Hay algunos que sí lo tienen, pero son otras funcionalidades especiales de los desfibriladores que también pueden funcionar como unos marcapasos externos grandototes cuando estamos haciendo la implantación, pero en realidad los marcapasos los desfibriladores no requieren de algunos cables de derivación para el ECG. Vamos a ver más adelante de dónde lo agarran y si en alguna ocasión tenemos la oportunidad de hacer la sesión práctica del desfibrilador, pues ustedes lo van a poder comprobar. Pero ahorita hablamos de eso un poquito más adelante, ¿sale? Entonces, aguántame tantito. Muy bien, entonces, en términos del almacenamiento de energía, aquí vamos a hablar de nuevo que la energía es almacenada en capacitores. Entonces, algunas de las características deseables que deberían de tener estos capacitores de desfibriladores es que tengan dimensiones pequeñas, lo más pequeño posible, que tengan poco peso y la capacidad de contener miles de volts en muchos ciclos de carga y descarga. Hablamos de cientos ciclos de carga y descarga. En este caso, debemos de entender que es lo deseable. Sin embargo, eso casi no es posible, porque los capacitores siempre son el componente más pesado del desfibrilador. Estamos hablando de capacitores del orden de los microfarads que deben de contener miles de volts. Y entonces, en este caso, estas dos características me implican que las dimensiones de mis capacitores deben de ser grandes. Para poder almacenar esos miles de volts, necesito yo capacitores voluminosos, capacitores pesados, capacitores de potencia. Entonces, en este caso, la energía almacenada en estos capacitores se puede calcular utilizando análisis de circuitos y cosas que ya seguramente han visto en algunos de sus múltiples cursos de circuitos o electrónica analógica, en donde se habla un poquito de esta relación, ¿no? Entonces, la energía para un capacitor está dada por un medio del valor de la capacitancia multiplicado por el voltaje al cuadrado. Entonces, esto es la energía que yo puedo almacenar directamente en un capacitor. Cuando yo hablo ahora de la energía que le voy a entregar a mi paciente, yo tengo que tomar en consideración entonces, en este caso, un pequeño circuito en donde estén involucradas las impedancias de mi capacitor, perdón, de mi paciente y del equipo que estoy utilizando. Y entonces, en este caso, no es más que la multiplicación de la energía almacenada en el capacitor multiplicado por la resistencia equivalente que yo tenga de mi paciente y mi equipo, ¿sale? Y esta multiplicación obviamente va a ser un valor más bajo del que yo tengo almacenado en la energía, pero esta puede ser la energía suministrada directamente a mi paciente, ¿va? Entonces, esta energía no se va a entregar al 100% y depende de las características intrínsecas de mi paciente por esta relación en particular. ¿Vale? Ahora bien, ¿cómo hacemos la entrega de la energía? Usualmente los modelos tradicionales de desfibriladores manejan un sistema de entrega que está basado en un circuito RLC, como este que nosotros observamos aquí.
que es básicamente un diagrama esquemático de un desfibrilador clásico. Yo tengo una fuente de alimentación, una batería que carga un capacitor a un cierto valor en específico. Y aquí es en donde tenemos nuestro switch de control manual. En el momento en el que yo tenga el capacitor con el valor adecuado de energía para poder hacer el suministro, entonces es en el momento en el que yo desconecto de la fuente de alimentación y me conecto con el resto del equipo, que el resto del equipo va a corresponder directamente con lo que es, en este caso, un inductor, la resistencia del equipo y la resistencia del paciente. Entonces, aquí la pregunta clásica es cómo se hace el análisis directamente de estos circuitos RLCs. De sus cursos de circuitos o de electrónica. Pues lo más fácil para mí sería pasar todo a impedancias. ¿Y qué haces? Bueno, después de convertir a impedancias, pues ya ver el circuito y ver si lo puedo resolver por leyes de Kirchhoff. La pregunta más específica es, este es mi paciente. ¿Cómo es la forma de onda de la energía? ¿O cómo es la forma de onda del voltaje, por ejemplo, de esa resistencia? Que para eso es en donde ocupa el análisis de circuitos. Entonces, ¿qué hacen si quieren analizar este circuito de acá? ¿Usamos la función de transferencia? ¿Qué haces? O sea, busco la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. ¿Y cómo está definido el voltaje de entrada? Pues vendría siendo el voltaje que viene del desfibrilador. ¿Y cuál es ese? Acuérdense que aquí en ese circuitito yo tengo dos. Tengo este circuito y tengo este otro. Déjenme, lo hacemos. Este nada más carga este capacitor al valor que me entregue la fuente. Pero el que yo quiero saber es este. ¿Cómo analizo yo este circuito? ¿Cómo se hace un análisis de circuitos con capacitores e inductores? ¿Qué hago para conocer el voltaje de una resistencia? Un divisor. ¿No? ¿La resistencia por la corriente? Ley de Ohm, ¿no? ¿Qué hago para conocer el voltaje del inductor y el voltaje del capacitor? ¿Cómo son las relaciones? Acuérdense de análisis de circuito. Esto no es más que un circuito como los que hemos visto, que acuérdense que en el análisis de circuito yo siempre quiero saber voltaje y corriente de cada componente. Entonces aquí es defino, aquí hay una corriente I. Entonces yo quiero saber cómo es el voltaje del capacitor, cómo es la corriente del capacitor, yo quiero saber cómo es el voltaje del inductor, la corriente del inductor, y entonces en este caso pues puedo hacer un análisis por malla, puedo hacerlo por nodos, pero en este caso pues es una simple malla. Entonces, ¿cómo es el voltaje de este? ¿Cómo es el voltaje de este? Para que yo pueda aplicar la malla y saber cómo es el comportamiento de cada elemento. El voltaje del inductor es el inductor por la derivada de la corriente.
Y el del capacitor es 1 entre C de la integral de la corriente más el voltaje de entrada. Ok. Entonces, lo que tenemos que hacer para analizar esto es una ecuación de malla. Cuando yo tengo conectado este capacitor en este circuito, yo tengo esta malla en particular. Este es el voltaje del inductor, este es el voltaje de la resistencia equivalente que yo tengo aquí porque están en serie, y este es el voltaje de mi capacitor. ¿Y cómo resuelvo esto? ¿Puedo resolver derivadas con integrales? ¿Se puede pasar a Laplace? A término de S. Perdón. ¿Sí? ¿Y cómo te quedaría? Como L por IS más RI más R por I de S más 1 sobre C más I sobre S. ¿Sí? Sí, se están complicando un poco la vida. ¿Qué hacen para quitar una integral de aquí? Derivar todo otra vez. Derivar todo otra vez, ¿no? Entonces nos va a quedar algo así. Y esto es una ecuación como... ¿Ecuación diferencial? Diferencial. Es una cuadrática, ¿no? Tengo un elemento, es una diferencial, tengo un elemento que está elevado al cuadrado, un elemento lineal y uno que es una constante. Y esto me debe de dar una idea de cómo es la forma de onda de la corriente, por ejemplo. ¿Cómo sería una gráfica de una cosa así? Es como una U, ¿no? Como una U, más o menos. Tenemos unos impulsos más o menos de esta morfología. Y esto yo lo puedo saber en términos directamente de simplemente hacer este pequeño análisis. No necesito resolver completamente el sistema, pero para una ecuación cuadrática, dependiendo de los valores que yo tenga, yo puedo conocer algo que se conoce como una respuesta subamortiguada o una respuesta críticamente amortiguada. Entonces, esta es la manera en la que en los desfibriladores se hace la entrega de la energía. Acuérdense que los capacitores y los inductores no son sistemas lineales, son sistemas que tienen esta componente derivativa que van a hacer que mi comportamiento no sea lineal y entonces voy a tener una respuesta que tiene un tiempo de carga y un tiempo de descarga. Y yo voy a tratar de hacer que la descarga de toda esta energía en el paciente se haga utilizando este sistema. Es la razón por la cual los desfibriladores tienen esta forma de un circuito RLC, para poder tener estas respuestas que me permiten analizar directamente cómo se hace la entrega de la energía. Entonces, el desfibrilador es un sistema oscilatorio y entonces en este caso, una influencia de amortiguamiento, que se conoce en inglés como damped, produce una reducción, restricción o prevención de emisiones de salida de la energía que yo estoy almacenando. Es decir, a mí me interesa que en el menor tiempo posible yo pueda entregar la mayor cantidad de energía que almacenó mi capacitor. Y entonces en este caso yo puedo encontrarme dos situaciones muy particulares. Dependiendo de cómo están las características directamente del equipo y de mi paciente, yo puedo tener que para un mismo circuito RLC pueda tener una respuesta críticamente amortiguada o una respuesta subamortiguada. ¿Por qué decimos eso? Pues porque este valor de capacitor, este valor de inductor y este valor de RI son del equipo. Y esos valores del equipo no deberían de cambiar. Pero este valor de resistencia del paciente, ese sí puede cambiar dependiendo de sus características intrínsecas. Entonces, en este caso, es ahí en donde puedo tener una variación en la respuesta, ¿sale? Pero en términos generales siempre se va a presentar de esta manera. Entonces, aquí observamos directamente nosotros que el sistema críticamente amortiguado es esta gráfica que nosotros observamos, y déjenme pintarla de colores distintos acá en el pizarrón para que sea más sencillo de entender. Os voy a tratar de pintarla aquí a ver si se deja. Entonces, críticamente amortiguado
Asumamos que es esta línea roja pero pintada bonita. Es un sistema que regresa al equilibrio lo más rápido posible, pero sin tener oscilaciones. Es decir, que la entrega de la energía siempre es una entrega positiva, como aquí nosotros alcanzamos a observar. ¿Vale? En el sistema subamortiguado, es la otra línea que no está rayada, que la voy a dejar así porque se distingue. Es un sistema que presenta pequeñas oscilaciones, pero de menor frecuencia, las cuales van a tender a cero. ¿Sale? Entonces, en este caso, aquí yo debo de entender directamente que el 99% de la energía almacenada en un críticamente amortiguado se entrega unos milisegundos más tarde que en un subamortiguado. Y entonces en este caso, como lo que cambia es la impedancia del paciente, no puedo asegurar directamente que mi respuesta va a ser críticamente amortiguada o subamortiguada. Se presentan ambos casos, pero ambos casos son aceptables. Lo ideal sería que tuviera una descarga del 99% de la energía lo más pronto posible sin oscilaciones. Pero el críticamente amortiguado tiene un poco más de retraso y el subamortiguado es más corto, pero tiene pequeñas oscilaciones. Pero estas oscilaciones que quedan ya pudiéramos decir que no son tan perceptibles porque ya solamente representan el 1% de la energía almacenada. Entonces, en cualquiera de los dos casos es aplicable que tengamos estos dispositivos con un circuito RLC para tener una salida de entrega de la energía con estas gráficas. ¿Vale? ¿Dudas aquí? ¿No ninguna? ¿Se les ocurre alguna manera en la que pudiéramos tener la entrega de la energía con un subamortiguado, pero sin oscilaciones? Porque al final de cuentas es lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Que entreguemos la mayor cantidad de energía en menos tiempo, pero que no tengamos oscilaciones. Si no se les ocurre una en particular, la respuesta es que sí existen. Hay que tener en cuenta que para hacer estas estimaciones de estas gráficas críticamente amortiguado o subamortiguado, se estima que la resistencia del paciente ronda aproximadamente los 50 ohms y la inductancia que yo estoy manejando puede variar de acuerdo con las condiciones eléctricas que tienen las instalaciones en donde se utilizan los desfibriladores. Es decir, con cuánto nivel de energía se cargó la batería cuando estaba conectado en la línea. Entonces, una vez esa parte de almacenamiento sí puede generarme una inducción que puede ser un poco complicada de manejar, pero a final de cuentas es algo que ya cuando está desconectado en el equipo se puede manejar como un valor constante. Pero sí puede haber ocasiones en las que esta inductancia puede variar un poco, ¿sale? Pero la resistencia del paciente se estima que sea 50, pero si es alguien con sobrepeso, demasiado tejido graso, esta resistencia obviamente va a ser más grande. Si es alguien muy magro, esta resistencia puede ser más pequeña y entonces lo importante es que tratemos de asegurar que tengamos lo más posible estos valores de impedancia directamente en nuestro paciente y ahorita vamos a hablar más adelante de cómo aseguramos esto en específico. Existe otra forma de onda de entrega de energía llamada onda trapezoidal que básicamente me va a truncar el decaimiento exponencial para tener una entrega rápida de la energía y entonces en este caso esta se hace a través, en lugar de tener un inductor, voy a tener transistores SCRs junto con un circuito temporizador para poder cortar y apagar la energía en el momento en el que yo vea que ya se están llegando a los puntos negativos o a las oscilaciones que yo voy a tener presentes. Por eso se llama onda trapezoidal, porque yo tengo el punto de inicio de la descarga y en un tiempo en particular yo corto el suministro de energía para poder asegurar que no tengo oscilaciones negativas directamente con el paciente. Estos circuitos ya están establecidos, su análisis es un poquito más complicado y no estoy seguro que hayan visto análisis de circuitos con SCRs o con transistores, pero créanme que la forma de entrega de onda está definida a través de esta relación. Entonces, digamos que esta es otra alternativa mucho más moderna con las cuales nosotros podemos tener el acoplamiento directamente de estos sistemas y aseguremos que tenemos una muy grande cantidad de energía almacenada en el capacitor, entregada en poco tiempo y que no tenemos oscilaciones. ¿Sale? ¿Alguna duda aquí?
Denme un segundito, muchachos. Muchachos, una disculpa. Ok, entonces, de esta manera es como debemos de pensar que son las formas de ondas de cómo se entrega la energía directamente en un desfibrilador. Ahora bien, la otra parte importante que tenemos que hablar es acerca de los electrodos. Entonces, los electrodos utilizados en los desfibriladores deben de ser metálicos con dimensiones grandes, regularmente entre 70 y 100 centímetros cuadrados de superficie. Entonces, estos electrodos, que normalmente son las paletas de desfibrilación que nosotros estamos observando en los equipos, requieren de gel conductor para ayudar a bajar la resistencia al paciente a valores los más cercanos posibles a esos 50 ohms. Entonces, en este caso, cuando ustedes ven en las películas o en la televisión que van a hacer la desfibrilación de una persona y agarran las paletas y le chocan así y luego le dan toques, ese movimiento en particular no es que vaya a ser necesario o que así estén cargando directamente el desfibrilador. Ese movimiento se hace para que si pones gel en una paleta, lo pongas en la otra y trates de que se homogeneice directamente esto. Hay muchas películas o muchas series en donde esto pasa y ni le ponen gel y nada más saben que le tienen que hacer así y luego lo descargan. Entonces, la razón por la que se hace eso es particularmente para tener una distribución homogénea del gel conductor y esto ayuda a que disminuya directamente la impedancia a 50 ohms, pero no crean que es algo necesario que hay que hacer en todos los desfibriladores. Se hace por convención, pero luego en la tele como que no lo hacen de manera adecuada. ¿Sale? Entonces, estos electrodos son electrodos de mano que son reusables, que son los que se encuentran directamente en el dispositivo, que están cableados directamente con el desfibrilador y que en este caso también son colocados de manera manual en las diferentes partes que nosotros observamos directamente, por ejemplo, en esta imagen. También dentro de estos desfibriladores de mano que son reutilizables, no se alcanzan a ver aquí muy bien o no están en este modelo en específico, pero deberían de tener un botón para realizar el control manual, es decir, que no se requiera directamente que haya la necesidad de otro usuario que sea quien presione el botón del control manual para realizar la descarga, y entonces un mismo usuario coloca las paletas de desfibrilación, espera que el equipo me indique que ya está lista la descarga, ya está todo almacenado, y yo tengo botones directamente en las paletas de desfibrilación para realizar la descarga, ¿sale? Entonces, estos sistemas van a permitir directamente que yo realice la desfibrilación utilizando solo un paciente y dependiendo de los modelos habrá algunos que sí tengan este botón, habrá algunos que tengan un solo botón, habrá algunos que tengan dos botones. Son simplemente cuestiones de seguridad. El que tiene un solo botón básicamente lo presionas una vez y se realiza la descarga. El que tiene dos botones es para un sistema de seguridad, porque si presionas un solo botón pudo haber sido accidental y entonces en este caso no quieres generar una descarga en el aire, por ejemplo, de tanta energía porque puede ser peligroso.
Y entonces, para asegurar que tú realizas la descarga, tiene que el usuario presionar ambos botones de manera simultánea. De lo contrario, no sucede una descarga eléctrica. Nuevo por cuestiones de seguridad. Podemos encontrarnos también electrodos adheribles que son desechables, los cuales casi siempre son utilizados en situaciones de emergencia cuando estamos dentro de una ambulancia, por ejemplo. Si es un paciente que va a requerir de esta situación y la ambulancia está en movimiento, y en movimiento puede ser complicado para el usuario mantener los electrodos, las paletas de desfibrilación bien colocadas, bien fijas dentro del tórax de la persona, pues se puede volver complicado realizar la desfibrilación, incluso peligroso. Entonces, en este caso son como los electrodos que ustedes pueden encontrarse desechables, que tienen un gel, que son adheribles, y entonces en este caso se le colocan al paciente durante todo el tiempo de traslado, y en caso de que se requiera realizar una desfibrilación, el usuario simplemente está con el equipo en la consola de control, realiza la carga, y ahí sí también los equipos tienen un botón para realizar la desfibrilación, y en este caso no hay necesidad de tenerlos sujetados con la mano. Y por último nos vamos a encontrar con paletas de desfibrilación que también son reusables. Aquí, por ejemplo, si se alcanza a observar el botón de desfibrilación que les estaba comentando, y estas paletas de desfibrilación nosotros vamos a utilizarlas en operaciones de corazón abierto. Entonces tienen esta forma directamente los electrodos para que el usuario pueda entrar en una dirección específica dentro de las paredes del corazón para poder colocar ahí las paletas y realizar la desfibrilación, y en estos casos se requiere de menos energía. Ustedes observen que la parte de conducción solamente está en un lado de las paletas, porque obviamente en las operaciones de corazón abierto, pues por todos lados por donde toque podemos tener tejido vivo. Y entonces en este caso nos tenemos que asegurar que solo se dé la descarga en las paredes del corazón directamente. ¿Sale? Entonces, hablamos de electrodos. Entonces estos electrodos son utilizados para la descarga, pero también son utilizados para poder realizar el monitoreo de ESG. De manera tradicional, nosotros entendemos que en una derivación de ESG o en las clásicas que han estudiado, requerimos de 3 puntos en específico: positivo, negativo y tierra. Pero el valor de tierra es un punto de referencia para poder hacer esta adquisición diferencial. Pero en términos generales, yo pudiera requerir solamente de 2 electrodos para poder realizar la adquisición del ESG. Entonces, en este caso, la razón por la cual yo mencionaba hace rato a su compañero de que no se requiere tener un cable adicional para conectar directamente al monitor es porque yo ocupo estos mismos electrodos de descarga con mis electrodos de adquisición. Y la colocación directamente de estos electrodos simula directamente una de las derivaciones cardíacas que yo estoy trabajando, en donde puedo tener directamente mi adquisición con estos 2 electrodos. Entonces, incluso en un desfibrilador, si ustedes lo ponen en modo de monitor de signos vitales y colocan las palmas de sus manos directamente en los electrodos, el dispositivo es capaz de reconocer su señal de ESG. Si los ponemos también en estos puntos de derivación en específico, se va a obtener una derivación de 1 clásica, porque tenemos ese vector cardíaco que se mueve de aquí para acá y hace la parte del recorrido cardíaco. Siempre, siempre, siempre. Siempre se va a mover de más a menos en esta situación en particular. Y la colocación de las paletas de los desfibriladores tiene una única posición. Usualmente dentro de los mismos electrodos, dentro de las mismas paletas o de los parches, viene indicado qué electrodo va en qué posición. Por ejemplo, aquí te dice, este parche en particular tiene que venir en la parte del costado del paciente. Este electrodo en particular tiene que venir colocado en la parte del tórax para poder tener el recorrido. Y esta información usualmente también viene indicada en las paletas que son reutilizables, solo que aquí no se alcanza a ver muy bien. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Entonces, ahora bien, cuando hablamos de esta parte de sincronización y automatización, hasta aquí, hasta los electrodos, es lo que necesitamos directamente para la parte de la desfibrilación. Almacenamiento de energía, electrodos y un control manual que me permite realizar la descarga cuando pueda, mientras más pronto mejor.
Pero para otros tipos de cardiopatías, pues sí requerimos del sistema de sincronización y automatización. Entonces, en este caso, ya sabemos que lo que a nosotros nos gustaría de manera ideal es que las descargas se realicen durante el QRS o al inicio de la onda R en particular para poder tener una mejor sincronía. Entonces, esta característica ya dijimos que solo puede ser utilizada para situaciones de cardioversión, es decir, arritmias que sean diferentes de la fibrilación ventricular porque son las que tienen presente una morfología de una señal. Entonces, debemos de tener bien claro que lo que nosotros queremos hacer con el sistema de sincronía es evitar directamente el periodo vulnerable que corresponde con toda la onda T. Entonces, cuando se produce una descarga durante la presencia de una onda T, nosotros en lugar de ayudarle podemos empeorar la situación y causar una fibrilación ventricular. Pero en este caso lo que nosotros queremos simplemente es asegurar que el corazón se restablezca y por lo tanto tenemos que evitar esta zona vulnerable, este periodo vulnerable, que es prácticamente durante la onda T. Y esto es en donde aquí nosotros vamos a tener la necesidad de este monitor de ECG y de este sistema de sincronía. En los desfibriladores modernos lo que sucede es que el sistema de sincronía va a estar actuando, los sistemas más modernos incluso se les puede programar que el disparo se realice en el momento en el que el sistema de sincronía detecta que vamos en el inicio de la onda R y dispara él solo, o puede estar sincronizándose y esperar a que el usuario dé clic en los botones del control manual, pero el disparo no se realiza hasta que lleguemos a ese punto de sincronía, ¿sale? Entonces, el control manual sirve como una señal de control que me diga, ya estoy listo para realizar la descarga, haz la descarga cuando sea más conveniente, ¿sale? Pero existen las dos posibilidades en particular. ¿Dudas aquí? Perfecto. Pues bueno, habiendo dicho esto último, pues ya hablamos de la teoría de los marcapasos, implantable, cardiopatías con frecuencias cardíacas anormalmente bajas, desfibriladores externos de uso de emergencia para ritmos cardíacos extremadamente altos como la fibrilación ventricular. Y ahora lo último que nos queda ver es directamente la parte de cardioversor desfibrilador implantable, que es una combinación directamente de ambos estos dispositivos. Es decir, hablamos de algo que es implantable como marcapasos, es permanente como marcapasos, pero su uso es más parecido al del desfibrilador para sustituir la función del nodo auriculoventricular en presencia de cardiopatías con frecuencias cardíacas anormalmente altas. ¿Sale? Vamos a ver hasta dónde adelantamos directamente en este tercer tema de la unidad 1. Entonces, un cardioversor desfibrilador implantable es algo que se muestra como la imagen que tenemos nosotros aquí. Es un dispositivo que tiene electrodos implantados directamente en el miocardio y esto me va a ayudar a que se requiera menos energía para poder desfibrilar el corazón. Y también estos dispositivos fueron creados para tener una desfibrilación temprana y así aumentar las posibilidades de sobrevivencia de un paciente ante una arritmia cardíaca de frecuencia cardíaca elevada, ¿sale? Entonces, en este caso, este tipo de situaciones son particularmente para algunas cardiopatías que se conocen como cardiopatías isquémicas y es un tipo de cardiopatía que hace que el corazón particularmente se sienta exhausto de manera normal y esto causa un calambre directamente en el corazón y entonces ahí nosotros debemos de resetear directamente con una descarga eléctrica. Entonces es como si tuviéramos implantado un desfibrilador que andamos cargando todo el tiempo. Entonces, estos dispositivos en específico fueron creados a inicios de los años 80 y hoy en la actualidad siguen siendo utilizados para pacientes que requieran de esta asistencia de desfibrilación de manera continua a lo largo de muchos años de su vida por diferentes tipos de cardiopatías, como lo puede ser una cardiopatía isquémica. ¿Ok? Entonces, el cardioversor desfibrilador implantable en apariencia es muy similar al marcapasos, pero tiene un poco de mayores dimensiones. Y esto es particularmente por la presencia de una batería que debería de ser más grande y de un banco de capacitores que me va a ayudar a tener esta descarga, ¿vale?
Entonces, en este caso debemos de entender que en estos CDIs yo debo de tener la capacidad de detectar una fibrilación o una taquicardia ventricular y en respuesta entregar una descarga que utilice del orden de los 750 volts, ¿sale? Entonces es de nuevo una máquina de toques, pero esta sí me va a entregar un toque mucho más fuerte. Hablamos directamente que en términos de pesos es un poco más pesado que un marcapasos, puede tener un peso entre 100 y 265 gramos y de dimensiones también puede cambiar un poco, ¿sale? Pero en términos generales, los componentes de un CDI pueden diferir ahí sí un poco, mientras que en apariencia puede ser muy similar a un marcapasos, tiene espacio para el cable conductor, tenemos una carcasa de titanio, lo que se encuentra dentro puede diferir un poco de lo que veíamos en el marcapasos. Sí voy a tener mi sistema de electrodos para descargas y detección, que literalmente es el punto de conexión del cable conductor con el generador de pulsos, ese es igual. Mi circuito de detección de arritmias cardíacas va a ser distinto porque en marcapasos yo buscaba bajas frecuencias y aquí yo voy a buscar alta frecuencia. Vamos a ver más adelante qué significa esto. Debo tener un circuito de control de descarga. Debo de tener una batería primaria para la alimentación de todos los elementos y un banco de capacitores de alto voltaje para poder almacenar el voltaje necesario para poder realizar directamente esta desfibrilación, ¿sale? Entonces aquí es importante que entendamos todas esas partes en específico. Ahora, en términos de la batería primaria y de los bancos de capacitores, a diferencia de las baterías de marcapasos, estos deben de alimentar no solamente la circuitería de detección y control, sino también al banco de capacitores, que esos son los que almacenan la energía. Entonces son dispositivos que consumen mucha más energía que un marcapasos. Tan es así que nosotros estaremos pensando que en un CDI la vida útil del dispositivo puede estar en torno de los 3 a 5 años en promedio. De nuevo, dependerá directamente del número de asistencias que tenga la persona en un año, pero se está pensando que estas baterías deberían de ser capaces de realizar de 50 a 400 cargas de energía de aproximadamente 34 joules durante un periodo de tiempo de 3 a 5 años en promedio, ¿sale? Entonces, esta disminución importante es por la cantidad de energía que yo voy a estar ocupando a través de la batería para generar estas descargas en particular, ¿sale? Entonces, estas baterías deben de tener una resistencia interna muy baja para que nosotros podamos suministrar corrientes suficientemente fuertes y cargar los capacitores en periodos cortos de tiempo, de 5 a 15 segundos, para de nuevo poder asegurar que tenemos una buena asistencia respiratoria, una buena asistencia cardíaca en la menor cantidad de tiempo posible, ¿sale? Entonces, en este caso, las baterías que utilizamos no son las mismas que en los marcapasos, las más comúnmente utilizadas son de óxido de vanadio con plata litio. Entonces, esta, de nuevo, es una batería que me va a permitir tener esta vida útil que se piensa tendrá el CDI en una persona en particular. Ahora bien, los CDIs deben de convertir estos voltajes de batería primaria, que están en el orden de los 6.5 volts, a valores altos de centenas de volts, de 600 a 750 volts, y estos valores de energía son los necesarios para desfibrilar el corazón. Aquí yo no tengo diferentes valores de voltaje porque más bien quiero tener voltajes altos para poder utilizar corrientes bajas a la hora de tener la energía, que ya sabemos que aquí nosotros pensamos que una descarga del orden de los 34 joules deberá de ser más que suficiente para la parte de la desfibrilación. Entonces, en un inicio, para el banco de capacitores se utilizaban capacitores electrolíticos de aluminio, que rondaban de los 85 a los 120 microfaradios. Estos tenían dimensiones que eran más pequeñas que los de un capacitor convencional, que tenía un desfibrilador externo, pero solamente era una disminución del 20 y 30%, lo cual todavía lo hacía un dispositivo bastante voluminoso, y esta era la razón principal por las cuales al inicio de estos dispositivos venían implantados principalmente en la boca del estómago, no en la parte por debajo de la clavícula. Entonces aquí hay poco espacio hueco y entonces en este caso en la boca del estómago pues tenemos un montón de huequito y ahí era donde normalmente se hacía la implantación de esos tipos de dispositivos.
Sin embargo, hoy en la actualidad se utilizan capacitores cerámicos o de película delgada para mejorar su densidad de energía almacenada, del orden de 0.4 a 1 joule por centímetro cúbico. Entonces, en este caso, esta reducción y cambio de tecnología me permitieron almacenar mayor energía en menor tiempo y en menor espacio. Estos son unos ejemplos de capacitores cerámicos o de película delgada que nosotros podemos encontrar directamente en los desfibriladores, en los CDIs, y que en este caso, de nuevo, con 4 centímetros cúbicos, yo puedo estar obteniendo directamente valores de energía suficiente en términos de joules requeridos para la descarga de mi paciente. ¿Vale? Ahora bien. Los CDIs han cambiado de generación dependiendo de los sistemas de electrodo que han sido utilizados. Para la primera generación de estos CDIs hablábamos directamente de que estos dispositivos utilizaban parches para la desfibrilación que estaban hechos de malla de titanio, los cuales se adherían en el apicardio de ambos ventrículos. Es decir, que durante la instalación, aquí si hablamos de una operación mayor, se tenía que coser directamente cada uno de estos parches en la parte del epicardio, esperar un periodo de cicatrización y entonces sí poder tener las herramientas que realizaban directamente la descarga. Entonces aquí estamos hablando de que estos parches se colocaban en ambos ventrículos para poder realizar directamente la descarga y se colocaban además 2 electrodos en el miocardio para realizar la función de detección de actividad cardíaca. Es decir, que en esta primera generación, a pesar de que solo tengo una derivación, requería yo de 4 cables, 2 para realizar la descarga y otros 2 directamente para realizar la detección de actividad cardíaca. ¿Va? Esto, en términos generales, no tuvo mucho éxito por la parte de las complicaciones y el periodo que tenía que tener la espera de que los parches fueran aceptados por el paciente. En caso de que no fuera así, se tenían que retirar y buscar alguna otra forma, pero colocar y coser un parche directamente en corazón, pues no es una tarea sencilla. Razón por la cual vino la segunda generación de estos sistemas de electrodos, y es algo como lo que nosotros observamos aquí. Entonces, en este caso también todavía la parte de colocación del CDI se encontraba en la boca del estómago, y aquí utilizamos un sistema de electrodos transvenosos que es similar al del marcapasos. ¿Qué significa esto? Que mis electrodos ahora van a ser una combinación entre un electrodo que puede hacer adquisición y puede hacer descarga. Entonces, la punta del electrodo estaba colocada siempre directamente en un ventrículo para poder realizar la detección de actividad cardíaca, pero solo era en la punta, y la parte de la desfibrilación se utilizaba a través de colocar electrodos en el ápex ventricular y en la entrada de la vena cava superior. ¿Sale? Entonces, la energía eléctrica va a recorrer desde este electrodo en vena cava superior hasta la parte más baja en ventrículo derecho. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. Y por último, la tercera generación de estos sistemas de electrodos son los sistemas más actuales, en donde sí ya tenemos un comportamiento mucho más similar al de un marcapasos. Entonces aquí el sistema de electrodos refinado es para facilitar su implementación. Aquí hablamos de un solo electrodo único transvenoso que me permite de nuevo tener en la punta la parte de la detección. Un punto de aplicación se encontraba a lo largo del ventrículo derecho y el otro punto corresponde con la carcasa de mi CDI. Entonces, en este caso, los electrodos de descarga también uno es colocado en el ápex del ventrículo derecho y el otro en la carcasa del CDI para tener una evaluación. Y el electrodo en la punta tipo marcapasos me permitía realizar la detección de actividad cardíaca. Entonces, aquí sí es en donde tratamos de ir refinando directamente cómo es la conformación del dispositivo, y en este caso, esta última generación busca optimizar espacios utilizando un solo cable, no 4 como al inicio, y que en este caso la carcasa pueda funcionar como punto de referencia para todo lo que se esté trabajando directamente en corazón. ¿Va? ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. Entonces,
nos vamos a tomar unos minutos adicionales para tratar de terminar de ver CDI, muchachos. Ya no falta demasiado. Lo que nos falta es hablar directamente del circuito de detección de arritmias. Entonces, en este caso, digamos que la tenemos un poco más fácil, porque lo que queremos hacer es detectar la presencia de una frecuencia cardíaca anormalmente alto. Entonces, en este caso, lo único que se trata de evaluar es el valor de la frecuencia cardíaca que yo puedo estar estimando, ¿sale? Y que entonces, en este caso, yo ya sé que para la estimación de la frecuencia cardíaca, pues tengo que medir tiempos entre un latido y otro para poder establecer después el inverso y que esto me dé un número en particular. Entonces, aquí, si mi usuario normalmente tiene 80 latidos por minuto de frecuencia cardíaca y por alguna razón se dispara en poco tiempo a valores mucho más altos, 150, 160, 180, pues eso es un indicativo directamente de que estamos en presencia de una arritmia. Y el dispositivo lo detecta y da la instrucción posterior de realizar la descarga. Sin embargo, vamos a ver que hay variaciones muy grandes de la frecuencia cardíaca en periodos muy cortos de tiempo en la vida cotidiana. Entonces, tiempos muy cortos de tiempo hablamos del orden de los segundos, 5 o 10 segundos. Entonces, en este caso, es importante que entendamos que para poder realizar esta parte de la detección no pudiera ser suficiente que nosotros trabajemos directamente con la parte de la frecuencia cardíaca, porque pudiéramos tener descargas innecesarias al paciente debido a falsos positivos. Y entonces, en este caso, puedo encontrarme en situaciones en donde yo genero más daño directamente al paciente por el uso de este tipo de tecnologías, ¿vale? Entonces, para prevenir lo anterior, lo que se hace es un refinamiento de la detección de la frecuencia cardíaca para estos tipos de dispositivos, ¿vale? Entonces, este refinamiento viene, uno, en términos de la evaluación de la morfología de las señales, es decir, que yo pueda definir tiempos y umbrales de cómo se da la morfología de un ECG tradicional, y entonces, en este caso, en presencia de situaciones que no están en tiempo ni en amplitud, poder detectarlas como anomalías, ¿vale? Entonces, en este caso también podemos hablar de algo que se conoce como la función de densidad de probabilidad, que es algo que seguramente ustedes también ya han estudiado, y que en términos de la aplicación clínica, lo que significa para un desfibrilador es evaluar el porcentaje de tiempo que mi electrograma ventricular pase en una ventana centrada en la línea de base. Y esto a mí me va a poder permitir establecer si estoy en presencia de situaciones que son cambios abruptos o si es algo que tiene un cambio más paulatino. Y de esta manera poder diferenciar entre una taquicardia sinusal o una taquicardia ventricular, ¿vale? ¿A qué nos referimos con esto de una ventana de tiempo? Imagínense que esto es mi ECG intracavitatorio ventricular. Y yo voy a estar definiendo una cierta ventana de tiempo. Esta ventana de tiempo tiene una cierta duración en específico. Y usualmente lo que yo puedo hacer es definir un tiempo fijo en el cual yo espere un comportamiento similar. Si dentro de esa ventana normal para ese paciente en específico, después de hacer las pruebas, me dice que tiene una frecuencia cardíaca normalmente de 70 latidos por minuto, pues a lo mejor eso significa que en esa ventana de tiempo debería yo de encontrarme siempre al menos un latido cardíaco, ¿vale? Independientemente de que haya pequeñas variaciones. Entonces, si yo estoy analizando siempre y observo que se tiene solo un latido cardíaco, pues entonces me encuentro en una situación en la que el paciente tiene una frecuencia relativamente constante, su vida es muy regular, muy cotidiana, no hay grandes sorpresas, y esto lo puedo tomar como información de que no requiero yo realizar un estímulo eléctrico porque se tiene una frecuencia normal. Sin embargo, para esa misma ventana de tiempo, imaginando que todos estos cuadritos son del mismo tamaño, me encuentro con un caso en donde en lugar de tener un solo valor de contracción ventricular, tengo 3. Y ahí es donde yo digo, caray, hay muchas más probabilidades de que yo esté en presencia de una cardiopatía si aumentó considerablemente este porcentaje
de tiempo que mi electrograma estuvo dentro de una ventana de tiempo. ¿Vale? Entonces, de esta manera es que yo puedo estar estableciendo la presencia de una cardiopatía. No depender solamente de el valor de la frecuencia cardíaca que yo estoy analizando en ese momento, o particularmente que tome la frecuencia cardíaca en un instante de tiempo muy particular, en situaciones en donde no tengo mucho control directamente sobre las variables, y entonces en este caso, aquí sí podemos hablar de una forma en la cual yo puedo hacer esta detección. Entonces, esto lo hacemos porque es muy normal que a lo largo del día una persona pueda tener diferentes valores de frecuencia cardíaca por su estilo de vida. Ya sabemos que si yo camino, yo corro, yo subo escaleras, mi frecuencia cardíaca va a aumentar, pero esta frecuencia cardíaca tiene un aumento un poco más paulatino y tiene un efecto un poco más a largo plazo. Cuando hablamos de una cardiopatía, tenemos cambios abruptos de frecuencia cardíaca y es importante que yo los pueda detectar. ¿Vale? ¿Dudas aquí? Perfecto. Entonces, ya definí morfología de señales, ya definí tiempos y amplitudes para poder detectar anomalías, ya entendí que mi función de densidad de probabilidad me puede ayudar a identificar situaciones en las cuales hay cambios abruptos verdaderos de frecuencia cardíaca, pero puede que no sea suficiente, y lo último es tener un análisis de la estabilidad de la frecuencia cardíaca. Porque andar jugando con encontrar un solo valor de frecuencia cardíaca que me debería de funcionar en esta función de distribución de probabilidad pudiera ser muy complicado. Y entonces en este caso se habla de diseñar un dispositivo que trabaja con un reloj interno para poder tener un monitoreo de la presencia de una arritmia cardíaca definiendo un intervalo de tolerancia física programable. ¿Qué significa esto? Que yo no espero que mi paciente todas las mañanas tenga el mismo valor de frecuencia cardíaca, porque puede ser un día en el que está muy nervioso porque hay un examen, es un día en el que a lo mejor va a presentar su examen de grado, es un día en el que la situación que ustedes quieran, ¿no? Entonces, este tipo, el cuerpo se va a adaptar directamente a estas situaciones, y entonces lo importante es que yo entienda que aún en presencia de estos eventos, yo voy a tener intervalos definidos para saber si requiero o no esa asistencia cardíaca, ¿vale? Entonces, en este caso, aquí lo que vamos a hacer es adaptar en la medida de lo posible las necesidades del paciente con la tolerancia que puede tener este dispositivo en términos de su complexión, de su nivel de actividad física, de su condición de cardiopatía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto significa que básicamente yo puedo adaptar la terapia de asistencia cardíaca a las necesidades de mi paciente en particular. ¿Vale? ¿Qué significa esto? En lugar de que nosotros estemos trabajando con unas ventanas de tiempo siempre fijas para un mismo electrograma ventricular, en donde a lo mejor aquí durante la mañana yo tengo situaciones en las cuales recién me levanto y voy a tener un pequeño aumento de la contracción ventricular. Entonces, en este caso, si yo aplico la regla de que solo está bien si tengo un latido en cada ventana, aquí puede sonar una situación de alarma porque detecto dos. Y entonces aquí es en donde yo tengo que empezar a discernir de la información, ¿no? ¿Está bien que haya tenido en ese instante de tiempo en particular un aumento ligero de la frecuencia? Sí, a lo mejor sí, porque lo que primero que hace después de desayunar es irse corriendo para alcanzar el autobús, por ejemplo. Y después de eso ya se empieza a relajar y tiene de nuevo un latido por cada ventana de tiempo. Y luego llega un indicio de que tenemos un aumento considerable de frecuencia cardíaca, y yo trato de averiguar directamente si esto está relacionado con la vida de la persona o si fue una situación verdaderamente de riesgo y que tiene que asistir directamente mi dispositivo, ¿sale? Entonces, ahí nosotros lo tratamos de adaptar. Si es una persona que a lo mejor requiere de uno de estos dispositivos, pero también el especialista clínico le indica hacer ejercicio, le indica hacer alguna otra actividad, pues entonces en este caso vamos a tener aumentos de frecuencia cardíaca que esperamos no sean detectados directamente por el CDI. Y en ese sentido,
es en donde nosotros podemos adaptarlo. Se le pregunta al paciente cómo es su rutina cotidiana, en qué momentos él cree que pudiera tener un mayor valor de frecuencia cardíaca y tratamos de ajustar un reloj para que a espacios bien definidos de tiempo se pueda dar la asistencia particular. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿No? ¿Nada? Pues con eso hemos concluido nuestra primera unidad y ahora vamos a pasar a estudiar directamente algo relacionado con la parte de ventilación mecánica. Que seguramente si han hecho algunas tareas relacionadas con la parte de COVID, pues a lo mejor un poco de ventilación mecánica ya tienen de conocimiento y vamos a tratar de afianzar dichos conocimientos, ¿vale? Pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Sí, profe. Sería en cuestión al contenido. ¿Usted nos va a estar compartiendo las diapositivas? Sí, ahorita que ya terminamos unidad 1, yo les subo, voy a crear una carpeta en la sección de archivos aquí de nuestro grupo donde voy a ir subiendo las diapositivas. Perfecto, muchas gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, muchachos? Bueno, pues si no hay más dudas, pues les agradezco. De momento sería todo y nos vemos el viernes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta el viernes. Gracias.